Bueno, le pido que sea breve porque esto en realidad es una excepción a la regla que manda el Código Procesal, digamos. Esto es una audiencia técnica donde se exponen argumentos técnicos. Teniendo en cuenta el tema que se debate, el tribunal o la sala hace lugar a la petición que se formuló por escrito antes de la audiencia, pero sí le pedimos por favor que sea entiendo breve. Perfectamente. Mi nombre es Martín Schopflocher. Lo que voy a leer, que no va a exceder los 10 minutos, fue preparado por los dos testigos, es decir, yo y Alberto Domínguez, que no pudo asistir. El título es Ubicación inapropiada del puerto regasificador de Escobar. ¿Qué es el gas natural licuado? Es esencial entender qué es el GNL, gas natural licuado, para tomar conciencia a lo que estamos expuestos. El GNL está compuesto por el mismo gas inflamable que llega a nuestros hogares por la red de gas natural. La diferencia es que se encuentra en fase líquida en lugar de gaseosa. El cambio de estado de gaseoso a líquido que se logra por un proceso criogénico tiene la ventaja de reducir considerablemente el volumen, unas 600 veces. Así se optimiza su transporte en grandes barcos. La condición de almacenaje de este fluido en los buques metaneros, para que permanezca en estado líquido, es mantenerlo a aproximadamente 160 grados bajo cero. La capacidad de transporte de los buques metaneros que navegan 74 kilómetros remontando nuestros ríos hasta alcanzar el puerto regasificador de Escobar, es decir, Río de la Plata, Canal Emilio Mitre y Río Paraná de las Palmas, equivale energéticamente al de 55 bombas atómicas como la de Hiroshima. El cargamento de un solo buque sobraría para calentar a 100 grados centígrados 1 litro de agua para cada persona que habita actualmente la Tierra. El GNL es extremadamente inflamable, según lo expresa la directiva Seveso II, incorporada a través de la norma EN 1473, a la resolución 338 de 2012 de la Secretaría de Energía de la República Argentina. No solo está en riesgo la vida de los ciudadanos de Escobar, en caso de accidente, sino la de todos aquellos que se localizan en 40 kilómetros a la redonda a lo largo de todo el recorrido efectuado por los buques cargados con GNL, desde que ingresan al Río de la Plata, es decir, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, Tigre, Escobar, Campana, entre otros. Garantías de seguridad de la población civil y el medio ambiente. Todo proyecto de esta envergadura se debe someter a un exhaustivo estudio de viabilidad para autorizar su ejecución. Los aspectos técnicos se encuentran en normas internacionales que regulan la actividad y que fueron incorporados a las regulaciones vigentes en la Argentina. Un capítulo primordial del estudio lo constituye la elección de la localización. Esto incluye estudios de análisis de riesgo tanto de la zona de trasvase y licuefacción del GNL, como también el recorrido de los buques metaneros desde que ingresan al Río de la Plata. La localización actual incumple claramente las medidas de seguridad básicas establecidas en la normativa de aplicación internacional que fuera incorporada a la resolución 338 de Secretaría de Energía, cuando dice: todo proyecto debe ser cancelado si no cumple con las medidas de seguridad mínimas o básicas o que dan estructura a la garantía de seguridad. Su actual localización impide al buque metanero poder efectuar, en caso de siniestro, una zarpada de emergencia hasta alcanzar mar abierto, con éxito, que evita así las consecuencias destructivas en un radio de 40 kilómetros. Las normativas internacionales no delegan en los decisores de un proyecto de GNL la posibilidad de cumplir o no con las medidas básicas de seguridad que éstas establecen. Por el contrario, exigen su acatamiento a todos los países que las incorporan como normas de aplicación, como es el caso de Argentina. Todas las medidas de seguridad que se adoptan posteriormente y los controles que se realicen no podrán subsanar nunca la falta de estructura de seguridad que implica una localización tan violatoria de las normas vigentes. Enumero ahora rápidamente los motivos fundamentales por los cuales el proyecto del puerto regasificador de Escobar no debió haber sido aprobado. Son 7 puntos cortos que se resumen así. 1. La localización impide salvaguardar la vida de la población civil ante un accidente grave. Incumple la norma EN
1473 de la Directiva Seveso II. EN significa norma europea, que fue incorporada en la resolución 338 de la Secretaría de Energía de la Nación Argentina. La directiva busca establecer controles en la ocupación del suelo de manera de evitar que se localice una industria peligrosa en cercanías de zonas ya pobladas. Esta directiva consideró para su sanción los accidentes con sustancias peligrosas del año 1984 en Bhopal, más de 1.000 muertos, y en México, más de 500 muertos, que pusieron de manifiesto la magnitud de las consecuencias cuando se instalan industrias peligrosas en cercanías a zonas pobladas. 2. Es imposible que los buques metaneros puedan llegar a mar abierto en pocos minutos en caso de accidente, ya que está ubicada a más de 200 kilómetros de lo que se considera mar abierto, offshore en la jerga. Navegación que lleva más de un día de recorrido. Así lo afirma la empresa YPF en un informe del año 2012 en la 25ª Conferencia de Gas del Mundo celebrada en Kuala Lumpur, que obra en el expediente. Una vez más se incumplen las normas vigentes. Las normas SNAF vigentes, esto significa Seguridad de la Navegación, de Prefectura Naval Argentina, no pueden enmendar las consecuencias de la errónea localización del puerto regasificador, al prever zarpadas de emergencia hasta mar abierto ante un accidente que no es posible controlar y puede afectar la carga de GNL almacenada en el buque, pues, además del día de navegación, sufrirá inevitables retrasos, ya que el buque debe girar con carga, aguardar en zona de espera en caso de condiciones de mareas adversas, es decir, bajantes, entre otros contratiempos posibles. El sistema ship-to-ship, o buque a buque, utilizado en el puerto de Escobar, que está en el kilómetro 74 del río Paraná, para el trasvase del GNL del buque metanero al regasificador, es una operatoria regulada exclusivamente para zonas marítimas alejadas de la costa, nada más lejos del caso que estamos tratando. Cabe mencionar aquí que este cuerpo normativo internacional de seguridad fue sancionado por comités científicos de gas natural licuado integrado por más de 30 países. Y en este sentido quiero agregar que el ex secretario de Energía de la Nación, actual director de la parte estatal de YPF, Emilio Aput, informó que las grandes petroleras tienen prohibidas las operaciones ship-to-ship, incluso en alta mar, por su peligrosidad. Es imposible garantizar que los buques metaneros y regasificador no puedan ser impactados por otras embarcaciones, por circular y estar localizados dentro del río Paraná. Esta, recordemos, es la hidrovía más transitada del país. Cualquier embarcación que pierda su gobierno puede impactarlas directamente. Se viola así lo prescripto en las normas técnicas de seguridad internacionales incorporadas a la resolución 338 del 2012. Una de las varias colisiones ya ocurridas sucedió en abril de este año entre un buque de gran porte, 229 metros de eslora, y un arenero. Los camalotes trabaron el timón de uno de ellos. En mi tiempo libre, yo suelo navegar con un kayak por esa zona del delta del Paraná y soy testigo del permanente tránsito de buques de gran porte y embarcaciones de todo tipo que circulan delante de los buques metanero y regasificador de Escobar. Hay riesgos de barradura o encallamiento. Los ríos de acceso están afectados por bajantes, otro incumplimiento de las normas internacionales. Se incumple con la condición de propio gobierno o autosuficiencia que deben tener los buques metaneros, ya que estos deben ser remolcados, otra contravención a las normas internacionales. Y por último, es imposible garantizar seguridad en las maniobras de los buques metaneros en nuestros ríos, ya que sus dimensiones incumplen largamente lo establecido por Prefectura Naval Argentina, según la Ordenanza 4 del 2000. Estos establecen que la eslora máxima no debe superar 230 metros, estos buques tienen 280. Se incumple, a su vez, en un 30% con el ancho mínimo que debe tener la zona de giro para los buques en canales marítimos. Se incumple con la posición de amarre para descarga que debería ser hacia la desembocadura, lo que obliga ante una emergencia a tener que efectuar la maniobra de giro con carga.
maniobra que resultaría imposible o sumamente riesgosa. Detallo que en el caso de Escobar, la maniobra de giro de los buques se efectúa regularmente sin la carga del GNL previo a dirigirse a la desembocadura. Antecedente cuestionado. Son cuestionables los estudios encomendados por el juez Adrián González Charvay, que se encuentran en desarrollo y que tienen un objeto similar al de la auditoría efectuada por el Instituto de Gas y Petróleo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, que se limitó básicamente a auditar el muelle de atraque y sus instalaciones, abstrayéndose de la inconducente localización, condición esencial de seguridad para la operatoria completa. A su vez, es muy sugestivo que la empresa British Gas, que posee la flota de metaneros más grande del mundo y plantas regasificadoras en varias partes del planeta, prohíbe el ship-to-ship, buque a buque, transferencia de gas licuado de un barco a otro, como se realiza en Escobar, al no reunir esta operatoria las condiciones de seguridad de rigor. Y para cerrar, doy nuestras conclusiones finales. Las urgencias energéticas acuciantes que enfrenta la Argentina no pueden jamás justificar la violación de normativas internacionales surgidas de mucha experiencia y estudio en la materia, entrando en semejante zona de riesgo grave. Por lo tanto, por todo lo expuesto, nosotros consideramos que nos encontramos ante una operatoria que implica un grado de riesgo severo de muerte urbana masiva. La no paralización inmediata del puerto regasificador de Escobar revela un inadmisible desprecio por la vida. Muy bien, muy amable.